Buenas tardes, estimados. Les saluda Antonio Estrella, maestrando en la carrera de Seguridad y Salud Ocupacional. En esta tarde vamos a tratar un tema muy interesante en cuanto al área de Seguridad y Salud Ocupacional. Nos vamos a basar en los riesgos físicos. Estudiaremos los riesgos físicos en el área de Seguridad y Salud Ocupacional. En cuanto a los riesgos físicos, tenemos varios riesgos físicos que afectan a un trabajador en el área de seguridad y salud ocupacional, pero nos vamos a enfocar en los riesgos que causan estrés térmico. Antes de iniciar esta charla, tenemos unas cuantas preguntas por aclarar. Primeramente, ¿por qué estudiamos los riesgos por estrés térmico? Los estudiamos porque se consideran uno de los riesgos físicos más importantes en el área de seguridad y salud ocupacional, ya que todo colaborador y todo empleador debe saber que estamos sometidos a temperaturas tanto externamente o internamente, sea el área laboral en que nos desenvolvamos. Como por decir, ponemos un ejemplo, un albañil que tiene su área laboral externa está sometido a temperaturas elevadas, ¿verdad? O también un colaborador o un trabajador que trabaje en el área de frigoríficos. Es un área interna, pero está sometido a temperaturas muy bajas. Todo trabajador va a estar sometido a temperaturas sean altas o bajas en el área laboral. ¿Por qué los estudiamos? ¿Cuáles son los objetivos de este estudio? Los objetivos de este estudio son los siguientes: que el colaborador y el empleador tengan conocimiento de cuáles son los riesgos físicos de estrés térmico que se pueden presentar en un trabajador y cuáles son las afectaciones de salud. Para empezar, tenemos que saber cuál es la temperatura normal del ser humano para poder tener en cuenta qué es una temperatura normal, cuando estamos a un grado de temperatura elevada y cuando estamos a un grado de temperatura baja. Entonces lo vamos a manifestar de la siguiente manera. La temperatura normal de un ser humano tenemos que estar entre 36.5 y 37 grados centígrados. Cuando hablamos de un exceso de temperatura, hablamos de una hipertermia, en cual la temperatura va a estar más allá de 40 o 41 grados centígrados. Y cuando hablamos de una temperatura sumamente baja, hablamos de una hipotermia, en el cual el cuerpo llega a presentar una temperatura menor a 35 grados centígrados. Correcto, al saber esto, entonces vamos a entrar directamente al detalle de lo que es el estrés térmico. El estrés térmico se puede dar por dos causas: calor o frío. Esos son los dos tipos de estrés térmico. Entonces vamos a empezar a hablar del estrés térmico derivado del calor. ¿Cuáles son las profesiones que causan estrés térmico por calor? ¿Cuáles creen ustedes que son? Correcto, las profesiones que causan estrés térmico por calor, ya nombramos un albañil. ¿Por qué? Porque el albañil está sometido a temperaturas muy elevadas cuando trabaja en el ambiente, se puede decir en el verano, que la temperatura es un poquito más alta porque hace sol. Otra profesión que causa estrés térmico por calor, los trabajadores que laboran en una fundidora, ¿verdad? En una lavandería, en una panadería, en minas, son profesiones que tienen estrés térmico por calor. ¿Qué exacerba el estrés térmico por calor? Tres factores principales: estado metabólico del paciente, en el que tiene que ver enfermedades previas, obesidad y el tipo de estado físico que tiene el paciente. Otro factor que exacerba es el tipo de vestimenta que presente y la exposición al calor en que se encuentre presente el colaborador, ¿verdad? ¿Cuáles son las afecciones más graves que presenta un estrés térmico por calor? Por lo general, el trabajador va presentando síntomas paulatinamente cuando se presenta un estrés térmico por calor, hasta llegar al choque o colapso por calor o un golpe de calor, como le llaman en seguridad y salud ocupacional. Los síntomas que puede presentar un trabajador primeramente es astenia prolongada, o sea, un cansancio que presente el trabajador por deshidratación.
Cuando un trabajador es expuesto a temperaturas muy elevadas, empieza un grado de deshidratación que puede ser de leve, moderado a severo. Cuando el colaborador presenta un grado de deshidratación leve, el principal síntoma va a ser la astenia, cansancio o malestar. Cuando presenta un grado de deshidratación moderado, la astenia va a ser muy marcada, con ya compromiso neurológico de irritabilidad del paciente. Y cuando la deshidratación es severa, el colaborador va a presentar un grado de irritabilidad muy alto, fatiga, sueño y puede llegar al colapso por deshidratación, que es una de las complicaciones más importantes que se presentan en el estrés térmico por calor. ¿Cómo podemos prevenir el estrés térmico por calor? De acuerdo a lo que son las normativas, hay planes y proyectos establecidos y temperaturas ambientes que tienen que estar indicadas según la ley en 28 grados centígrados a 37.5 grados centígrados la temperatura ambiente permitida por la ley. ¿Ya? En cuanto a climatizaciones, se dice que en ambientes cerrados con poco espacio de ventilación, la temperatura ideal sería de 20 grados centígrados a 25 grados centígrados en temperatura ambiente. ¿Verdad? ¿Qué complicaciones severas puede causar lo que es el estrés térmico por calor? Aparte de la deshidratación, puede causar un trastorno médico llamado hiponatremia, en que aparte de colapso y deshidratación, el individuo va a tener un trastorno neurológico que puede llegar de moderado a severo, con inconsciencias y trastornos del pensamiento. Correcto, entonces hemos estudiado lo que es el estrés térmico por calor, pero el estrés térmico por calor solo es una parte de lo que es el estrés térmico. Tenemos también el riesgo físico de estrés térmico por frío, que es una contraparte. ¿Qué causa el estrés térmico por frío? El estrés térmico por frío es causado asimismo, al igual que el estrés térmico por calor, por la exposición prolongada a una temperatura muy baja del cuerpo. ¿Qué profesiones causan el estrés térmico por frío? Correcto, esas son las complicaciones, esas son las profesiones que causan el estrés térmico por frío. Un empleador que trabaja en un frigorífico, como lo nombrábamos al inicio. Un guardaparques en una etapa invernal en los países que presentan inviernos con golpes fríos duros. ¿Qué otro colaborador puede presentar? Exacto, los albañiles mismos que presenten lo que es sus labores en etapas invernales. ¿Qué puede exacerbar lo que es el estrés térmico por frío? El estrés térmico por frío puede exacerbarlo la ropa inadecuada al trabajar correctamente, ¿verdad? Así como lo venían mencionando. Ropa inadecuada al trabajar y la exposición prolongada al frío. Una de las complicaciones más graves de lo que es el estrés térmico por frío es el congelamiento. El congelamiento tiene 4 grados que pueden evidenciarse en el individuo que ha sufrido una quemadura por estrés térmico por frío o congelamiento. Entonces se puede evidenciar los 4 grados en los que podemos evidenciar una quemadura de primer grado con frío por estrés térmico, en el cual evidenciamos enrojecimiento de la piel sin presencia de flictemas o ampollas. En el segundo grado ya se presentan presencia de flictemas y ampollas por quemaduras de segundo grado. Cuando evidenciamos el tercer grado hay ruptura de estas quemaduras de flictemas y ampollas, y cuando evidenciamos el cuarto grado ya hay una necrosis por quemadura por frío. Entre las recomendaciones para evitar el estrés térmico por calor y frío, podemos regular la temperatura ambiente en las partes internas cuando el colaborador presenta lo que es un trabajo en área interna. Y en partes externas podemos regular el tipo de vestimentas y prendas de protección que le damos al colaborador para evitar este tipo de choques y estrés térmico. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Es un ensayo. Podemos colaborar con más en los siguientes videos. Muchas gracias, mucho gusto. Antonio Estrella se despide y hasta la próxima.